Feliz sábado, hermanos, de nuevo. Feliz sábado también a mis hermanos que nos miran por la televisión en el canal 7 Internacional, allá en Los Ángeles, California, esa audiencia de California, sean bienvenidos también. A los que nos miran también en el canal de YouTube de la iglesia, a través de las redes sociales, bienvenidos también. Y todos mis hermanos aquí, local, sean bienvenidos también a este estudio que vamos a tener y continuar con el mensaje de las 7 iglesias. Hoy es el tema 3, la parte 3 del estudio que estamos siguiendo acerca del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis que están registradas en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del Apocalipsis. Hoy vamos a ver la 4ª iglesia. Vamos a orar para pedir la bendición divina. Amante Padre Celestial, gracias en esta mañana, una vez más, nos ha traído a esta casa de adoración para el estudio de tu santa palabra. Ayúdanos para que podamos ser apercibidos de tu verdad y podamos entender el mensaje que tú quieres presentarnos en esta mañana a través del instrumento que has escogido. Danos de tu espíritu para entender tu palabra inspirada. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estudiar, pues, a avanzar. Recordemos que el tiempo es nuestro mayor enemigo cuando estudiamos la palabra de Dios. Muy bien, vamos a la parte 3, y en la parte 3 que estamos estudiando el mensaje de las iglesias, es la 4ª iglesia de las 7. Se llama la iglesia de Tiatira, dice en la Biblia. Aparece registrada en Apocalipsis capítulo 2, los versículos del 18 al 29. El mensaje a Tiatira. Como hemos venido diciendo en los temas anteriores, ¿verdad? Los 2 temas anteriores del mensaje a las 7 iglesias, hemos dicho de que el mensaje a las 7 iglesias tiene triple aplicación. Aquí en esta cita del comentario bíblico en la página 754, la vuelvo a mencionar, que ya la presenté en el primer mensaje, y ahí me dice de que las 7 iglesias describen a toda la iglesia en cualquier momento de la historia. Es decir, este mensaje fue presentado por el apóstol Juan. El Apocalipsis, ¿verdad? Hace casi 2000 años, ¿verdad? Fue presentado este mensaje, y el mensaje de estas iglesias tuvo una aplicación en los días de él, en el siglo I, en los días de los apóstoles, y tiene aplicación histórica en periodos sucesivos del tiempo, que eso también lo estamos estudiando con mucha detención, con mucha premura, con mucha diligencia. Pero también hay características especiales de cada iglesia que se pueden aplicar en un tiempo cualquiera. Por ejemplo, nosotros estamos en el mensaje de la última iglesia. Estamos viviendo el tiempo de la última iglesia de las 7, óigase bien, estamos en la última. No hemos entrado a estudiar eso porque nos toca en otro tema, pero solo estoy haciendo mención. Hoy vivimos en el último mensaje, en la iglesia de la Odisea. Pero los mensajes de las otras iglesias, como la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, muchas características que presentaron, muchas situaciones que se dieron en esa iglesia, los periodos sucesivos de esa iglesia, se pueden aplicar y presentarse en esta iglesia de este último tiempo. Por ejemplo, el Espíritu y Profecía aplica el mensaje de la iglesia de Éfeso muchas veces a el mensaje de la iglesia de la Odisea. Muy bien, una vez que ya tenemos entendido que hay triple aplicación, ahí lo tenemos mejor descrita. En primer lugar, decíamos que son cartas personales dirigidas a las congregaciones locales en los días de Juan. Se aplican a 7 periodos principales de la historia entre los días de Juan y la segunda venida, o sea, es la iglesia que ha existido en diferentes periodos desde los días de los apóstoles hasta el tiempo de hoy. Esas son las 7 iglesias, son periodos sucesivos que va viviendo la historia de la humanidad. Muy bien, vamos al mensaje, vamos a la Biblia. Apocalipsis 2, del 18 al 29, ya aparece descrito el mensaje que vamos a estudiar hoy, que es el mensaje de la iglesia de Tiatira.
Dice el verso 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira ya sabemos que era una ciudad, ¿verdad? Dijimos cada lugar en que se presentaba el mensaje era una ciudad, ¿verdad? En ese tiempo, en los días de Juan. Pero este mensaje es para los tiempos sucesivos. Y escribe, repito, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahí es Jesús. La descripción de ahí es Jesús. Entonces el que dice, el que habla esa palabra del mensaje de Tiatira es Jesús. En símbolo, la descripción que se da ahí es de Jesús, que tiene como llama de fuego, pies semejante al bruñido, Jesús. Entonces Jesús, recordemos algo antes de seguir leyendo, que Jesús es el que está en medio de las iglesias, en medio de los 7 candeleros. Y Él es el que sostiene a cada iglesia, Él es el que está pendiente de cada iglesia, Él es el que mira a cada iglesia. Aquí lo dice, versículo 19. Yo conozco tu obra, le dice a la iglesia de Tiatira, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, lo tenemos subrayado, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Vamos a continuar en el 23. Y a sus hijos heriré de muerte, juicio sobre esa iglesia si no se arrepiente. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a los fieles, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Viene la promesa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, oiga bien, yo le daré autoridad sobre las naciones. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dice Jesús. Versículo 28, otra promesa. Y daré la estrella de la mañana. Versículo 29 y termina el mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a entrar en la explicación, porque hay muchos símbolos que así a la ligera no los entendemos, ni las situaciones que se dieron. Tenemos que ir estudiándolo, ¿verdad? Paulatinamente. ¿Qué significa la palabra Tiatira? Eso es importante partir. ¿Qué significa? Sacrificio de contrición. La iglesia de Tiatira, su nombre quiere decir sacrificio de contrición. Quiere decir que Tiatira pasó por un tiempo muy difícil, por un tiempo de contrición. Vamos a seguirlo estudiando. Pero Jesús da un elogio a esta iglesia. Jesús da un elogio. En el versículo 19 del capítulo 2 le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, Tiatira es la única iglesia en la cual se encuentra un elogio por haber mejorado en sus condiciones espirituales. Es importante partir con eso. Vamos a ver las aplicaciones, y las aplicaciones importantes. En primer lugar, en el tiempo de Juan, Tiatira era una ciudad, ya lo dijimos, y ahí vivía una comunidad religiosa, en los tiempos de Juan. Primero vamos a verlo allá en aquel tiempo y después en la aplicación del periodo sucesivo. Dice el versículo 20 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Partamos en la historia, en los días de Juan. Primero vemos la aplicación local en el siglo I. ¿Qué ocurría en ese tiempo en esa iglesia cristiana, en el cristianismo?
En el comienzo de la era cristiana, que era el siglo I, dice esta fuente, Tiatira se caracterizó, esta es historia, Tiatira se caracterizó por sus costumbres paganas y asociaciones con prácticas inmorales. ¿Qué es lo que ocurría? Por eso Jesús la amonesta. Jesús amonesta a esa iglesia por lo que estaba ocurriendo en los días de Juan. Que en esa iglesia se había metido, dice, costumbres paganas y asociaciones con prácticas inmorales. Jesús la amonesta. ¿Y qué más? Otro escrito histórico. En los primeros tiempos, la ciudad de Tiatira, de ese tiempo, era considerada un lugar sagrado pagano. Había mucho paganismo, mucha adoración a dioses paganos, con templos dedicados al dios Sol en los tiempos que estaba viviendo el cristianismo, ¿verdad? En el siglo I. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 14, vamos a mencionar en la Biblia, ahí sí hay una mujer que vivía en esa ciudad, una mujer que se hizo cristiana. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esa mujer que vendía púrpura, vendía tintura de tela púrpura. Ya sabemos que el color púrpura es algo morado, como el que usan los obispos, como el que usa el prelado, un color morado, el púrpura, ¿verdad? Entonces, en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 327, nos habla un poco de Tiatira y un poco de esa tintorería. Tiatira, como muchas otras ciudades, estamos viendo historia primero, hermano, del Asia Menor, era famosa por su tintorería. ¿Qué había en Tiatira? Una tintorería, más que todo, dice, de púrpura, colores de púrpura. Mucho resaltaba el color púrpura en ese tiempo en Tiatira. Y recordemos que el color púrpura en Apocalipsis 17, oigamos bien, no lo voy a leer porque ya conocemos esos pasajes, ahí Dios le asigna el color púrpura a una iglesia. ¿A qué iglesia le asigna el color púrpura a Dios? A la iglesia católica, ahí en Apocalipsis 17. Por eso los obispos, ¿verdad?, tienen ese color, ¿verdad? Los sacerdotes, los curas católicos usan ese color púrpura. Los cardenales creo que, el de los cardenales creo que es rojo. El púrpura creo que es de obispo, bueno, del prelado pues católico. Vamos a la aplicación histórica, ¿sí? ¿En qué tiempo? Eso fue en el siglo I, pero después decimos que este mensaje tiene una aplicación en los siglos posteriores. ¿En qué tiempo se aplica específicamente en el periodo histórico el mensaje de la iglesia de Tiatira? Desde los días de Juan hasta los días antes de la venida de Jesús. Dice de que este escrito dice, si se escogiera una fecha exacta para el inicio del periodo de Tiatira, este escrito histórico, sería el año 538 después de Cristo. El año 538 después de Cristo, ahí inicia el periodo de Tiatira. ¿Qué ocurrió en ese año? Lo hemos estudiado en la Biblia y con la historia. En el año 538 fue cuando el emperador Justiniano, recordémoslo, romano, le dio los poderes al obispo de Roma. Le dio el poder civil y tenía el obispo de Roma el poder civil y el poder religioso. Entonces ahora iba a utilizar el obispo de Roma, que es el Papa, el poder civil para perseguir, para matar al que se opusiera a las enseñanzas paganas mezcladas con cristianismo, ¿verdad? En ese tiempo, que de ahí surgió el catolicismo. Sigamos leyendo. Los expositores adventistas, muchos expositores adventistas, principalmente los antiguos, como el caso de los pioneros, en el caso de Uriah Smith más específico, que escribió libros sobre Daniel y Apocalipsis, dice que el periodo de Tiatira lo lleva desde el año 538 después de Cristo hasta 1798. ¿Ustedes saben qué ocurrió en 1798? Fue cuando el papado recibió la herida mortal en 1798, cuando el papa fue llevado, dice la historia, prisionero a
Francia y se le quitaron los poderes, dice la historia, la Biblia y la historia. Muy bien, el comentario bíblico tomo 7 en la página 770 nos ayuda muy bien a ubicar este periodo. Si bien es cierto, no lo voy a leer literalmente por el tiempo, el escrito que dice ahí, pero aquí dice que 538 es la fecha de comienzo, pero, y la inmensa mayoría sugieren que 1798, después de Cristo, es una fecha como el final para Tiatira. Pero en vista, dice este escrito, en vista de la importancia de la reforma, del tiempo de la reforma, el tiempo de Lutero, el tiempo de Calvino, en el quebrantamiento de la supremacía papal, 1517 sería también una fecha final apropiada. Muy bien, vamos a pararnos ahí. Se dice que el periodo de Tiatira, muchos intérpretes proféticos dicen que es del 538 hasta 1798, pero hay otras interpretaciones proféticas donde dicen que va del 538 a 1517. ¿Por qué? Por estudiar, dice, ese quebrantamiento de la supremacía papal, dice, esa importancia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué ocurrió en 1517? Fue cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis ahí en Alemania, ¿verdad? Las 95 tesis, entonces quiere decir que este periodo va desde que el papado en el año 538 toma el poder político religioso hasta la época cuando comienza la reforma con Martín Lutero, hasta ahí llega este periodo, según esta interpretación que hoy vamos a estudiarla. Muy bien, vamos a la transición. Esto tiene que ver con el tema anterior, esta parte. La transición es la siguiente. En el conflicto de los siglos, en la página 53 y 54 y la página 58, dice que la conversión nominal de Constantino, estudiábamos en el tema anterior, Constantino, que fue el emperador romano que se convirtió al cristianismo. El emperador romano, de tantas persecuciones que tuvieron los césares, los romanos, en el siglo I contra los cristianos, llegó un momento que ya no hubo persecución, ya estudiamos ese tema, y entonces Constantino, como emperador, decidió convertirse al cristianismo, y aquí lo vamos a leer pues el escrito. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, fue en el año 313, recordemos, causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. ¿Qué se introdujo en la iglesia? El mundo, el paganismo. El paganismo romano lo combinaron con el cristianismo y de esa fusión sale el catolicismo. Desgraciadamente, hermanos, si aquí hay un hermano católico y me están escuchando, no es hablar por persona, sino tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la historia. Aquí me dice este escrito, lo voy a leer más, de que la Iglesia Católica surge como una combinación entre el cristianismo a media y una combinación del paganismo. Se unieron las dos cosas. Y luz y tiniebla no se puede unir. O somos luz o somos tiniebla. Entonces vino esa unión. Lo vamos a leer si aquí el escrito. Desde entonces, desde el tiempo de Constantino, desde el año 313, la obra de corrupción progresó rápidamente. Se introdujo más el paganismo y más el paganismo. Las adoraciones paganas vinieron de estatuas y un montón de cosas. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Todas las doctrinas paganas se introdujeron en esta iglesia, ¿verdad? Que fue en la iglesia de Pérgamo y después continuó hasta la iglesia de Tiatira, que es en la que estamos hoy, pero estamos viendo la transición. Y miremos algo. Dice, esta aveniencia, o sea, esta unidad entre paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. ¿Quién habló del hombre de pecado? El apóstol Pablo, el hijo de la perdición, el que se sienta en el templo de Dios, dice. ¿Y quién es el hombre de pecado? El sistema papal.
el sistema católico romano es el hombre de pecado. Ya estudiando todas las características, ya haciendo un estudio más pormenorizado, como lo hemos hecho en los estudios de la profecía, tanto con los libros de Daniel, Apocalipsis. Predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. En 2 Tesalonicenses habla de eso, ¿verdad? En el siglo VI, el año 538, estamos en el siglo VI, concluyó por afirmarse. El 538 fue cuando el papado se afirmó, cuando toma el poder político y religioso y comienza a perseguir, y después de eso vienen las inquisiciones, que es lo que vamos a ver ahorita. Todo eso ha ocurrido, hermano, todo eso está en la historia. Hasta pueden buscarlo en la historia ustedes. Eso está claramente revelado. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, estamos en la Biblia, que tolera a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pregunto, ¿qué tiene que ver Jezabel aquí en el siglo I después de Cristo? Si Jezabel ya había muerto, tenía más de 9 siglos de haber muerto. ¿Por qué aquí la sacan? Porque aquí no es Jezabel literal, no es Jezabel literal. Jesús usa un símbolo para describir una condición de la iglesia de ese tiempo y toma el símbolo de Jezabel. Entonces hay que investigar quién fue Jezabel para que entendamos por qué Jesús usa ese símbolo. ¿Quién fue Jezabel? Dice que Jezabel es un símbolo para representar la iglesia de Tiatira. Recordemos que en profecía bíblica una mujer, ¿qué cosa es? En la profecía bíblica de Apocalipsis y Daniel, ¿qué representa una mujer según los estudios que hemos tenido? Una mujer es una iglesia. En términos proféticos está demostrado, una mujer es una iglesia, simbólicamente. Entonces Jezabel es una mujer. Quiere decir que Jezabel representa una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero una iglesia que tiene, de este tiempo, una iglesia que tiene las características que tuvo Jezabel. Entonces, para entender esa iglesia, la iglesia que aparece en Tiatira, tenemos que entender quién era Jezabel, cómo fue la vida de Jezabel, qué es lo que hizo Jezabel. Y eso mismo va a ser esta iglesia, lo mismo que Jezabel. ¿Estamos entendidos? Jezabel, que representa una clase de personas que enseñaban doctrinas engañosas y falsas. Vamos a ver, estudiar Jezabel. Para entender bien la simbología necesitamos estudiar Jezabel de la antigüedad. Vámonos a la Biblia. No vamos a poder leer tantos pasajes con Jezabel, pero sí les voy a mostrarlo en la Biblia para que ustedes lo estudien en su casa. ¿Quién era Jezabel? En Primera de Reyes, el capítulo 18, el capítulo 19, ahí se los pongo, Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, ahí se describe a Jezabel, qué fue lo que hizo en la antigüedad. Así que aquí lo voy a buscar, a estudiar. Pero les voy a hablar así, yo de una manera sintetizada quién era Jezabel y qué es lo que hizo. Bueno, Jezabel dice en Primera de Reyes 16:31 que era hija de un rey pagano de Sidón. Y ese rey pagano era devoto del dios Baal y de la diosa Astarte, que eran el dios Sol y la dios Luna. Óigase bien, se quiere decir que Jezabel era una mujer pagana, no era israelita. Para partir de ahí, quiere decir que adoraba dioses que no eran el Dios verdadero, para que lo entendamos. Pero esta mujer se casó con un israelita. Oiga bien, vino la mezcla. Se casó con el rey Acab, que era el rey de Israel. Y cuando se casó, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se unió ahí? Se une Acab, rey de Israel, Jezabel pagana. Acab adoraba ¿a quién? Al Dios verdadero. Jezabel, ¿a quién adoraba? A dioses falsos. Entonces se unen los dos. Entonces hay una unión como cristianismo y paganismo de hoy. Hay una unión. Al unirse los dos, entonces Jezabel tiene unos profetas, dice, en la Biblia dice 450 profetas de Baal, los lleva, los une, y 400 profetas de Astarte. Y es más, el rey de Israel construye templo, y el mismo rey de Israel que creía en Dios, adoraba a dioses paganos por
haberse unido a esa mujer, a esa profetisa. ¿Y qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Y qué fue lo que hizo? Conocemos la historia de Elías. Persiguió a Elías y a los que se le oponían a ellos porque Elías estaba en contra de esa adoración. Lo persiguió a muerte. Lo siguió a muerte a Elías. Y Jezabel lo persiguió. Acab también. Y la historia de Jezabel, ahora ¿cómo aplicamos eso a este tiempo moderno, a la Jezabel moderna? Tenemos que buscar una iglesia donde se una el paganismo con el cristianismo. ¿Cuál fue esa iglesia? Que se unió el paganismo con el cristianismo, ya lo hemos estudiado. El papado, el catolicismo. Entonces la nueva Jezabel moderna, ¿quién es? Hermanos, esto está sencillo, no hay que ofenderse. ¿Quién es la nueva Jezabel moderna? La iglesia católica. Esa es la Jezabel moderna. Sencillamente, si podemos hacer un estudio más pormenorizado. La iglesia católica ha perseguido, después vamos a ir a ver, ¿o no? Sí, persiguió. Porque no querían, porque estaban en contra, aquellos que se levantaron, protestaron, lo que se llamó protestantes, porque estaban en contra de la doctrina falsa que estaba predicando Jezabel moderna. Jezabel mezcló el paganismo con las sanas enseñanzas del pueblo de Dios, Jezabel antigua. Jezabel moderna mezcla el cristianismo con las sanas enseñanzas del pueblo de Dios. Ella cometió la misma apostasía de los nicolaitas, que lo estudiamos en el tema anterior, y de los balaamitas, que no quiero hablar de eso. Ahora en la Biblia dice en el 2.21, Apocalipsis 2.21, que Dios le dio un tiempo para que se arrepintiera a Jezabel. En el antiguo Israel Dios le dio un tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años y medio. Eso le dio. Dice, y he dado tiempo, 2.21, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jesús en su misericordia y paciencia le dio tiempo a esta iglesia apóstata para que se arrepintiera de su fornicación. ¿Cuánto tiempo para arrepentirse? Bueno, miremos a Jezabel antigua. 3 años y medio. ¿Qué pasó? 3 años y medio, digo, no hubo lluvia. Dios cerró los cielos, dice en Primera de Reyes, y no hubo lluvia. ¿Por qué cerró los cielos Dios? Por esa adoración falsa que tenían, por ese paganismo que se había introducido en la iglesia de Dios. Entonces Dios envió ese juicio, no iba a llover. La Biblia lo dice, Primera de Reyes. No puedo leerlo por el tiempo, ya lo hemos estudiado. Y Jezabel no quiso arrepentirse, más bien se endureció. Fueron 3 años y medio de sequía. Ahora la pregunta es, para la iglesia de Tiatira moderna, también 3 años y medio de simbólico, que equivalen a donde hemos estudiado 1260 años. Le dio desde el año 538, en la famosa soberanía papal en Europa, hasta el año 1798 después de Cristo. Esa Tiatira, la Jezabel moderna, tampoco se arrepintió hasta que le vino el juicio. El juicio, podemos llamarle primero temporal, porque no le ha venido el juicio total, ¿verdad? El juicio terminante. Dice que no se arrepintió de sus errores, siguen sus errores y maldades, igual que la Jezabel. Jezabel, cuando la lluvia, pasaban los 3 años y medio de lluvia y volvió a llover, no se arrepintió. La iglesia católica se le quitaron los poderes en 1798, hasta hoy no los tiene todavía, porque no puede perseguir. Ella no puede perseguir como perseguía antes. No tiene, en el año 1798 ocurrió un hecho que lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, en el cual en tiempo de la Revolución Francesa, dice la historia, Napoleón le quitó los poderes, el poder religioso, el poder civil, perdón, y ya no fue lo mismo ese poder. Entonces no se arrepintió, pero sigue con sus errores. Van a venir, dice la Biblia, persecuciones, sigue con los cambios de la ley, no se arrepintió, con las tradiciones traídas del paganismo no se arrepintió, con la veneración de personas
a santos no se arrepintió, con su idolatría no se arrepintió, con su espiritismo no se ha arrepentido, hasta que le venga el juicio total que habla la Biblia en Apocalipsis. La misma historia, la historia antigua se repite, nada más que fue una mujer, aquí es un sistema que representa a esa mujer. Lo mismo que ocurrió en el pasado está ocurriendo en este tiempo y va a ocurrir. Por eso le digo, hermano, decía hoy en la mañana, hay que escudriñar las escrituras, porque esto no lo entendemos así a la ligera, un estudio superficial. ¿Ya me entienden? Entonces sigamos, porque el tiempo avanza. En el sexto siglo el Papa concluyó por afirmar, se dice, eso ya lo leímos, y ahí los cristianos, voy a avanzar, se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad, conflicto de los siglos, páginas 58 y 59, escrito histórico, y aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrada en calabozo, o morir en el tormento. Todo eso ocurrió en la hoguera o bajo la hacha del verdugo. La persecución se desencadenó sobre los fieles, con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. ¿Y cómo fue esa? ¿A dónde dice que iba a haber persecución? La Biblia lo dice. Le leo la Biblia donde dice que esa persecución se iba a dar. Aquí está en Daniel 7, 21 y 25, ahí lo dice claramente. Ese recuento histórico que estamos leyendo está en la Biblia. Lo que pasa es que la historia es el cumplimiento de lo que dice la Biblia. Óigase bien, hermano. La historia es el cumplimiento de lo que la Biblia dijo hace muchos años y hoy se está cumpliendo. En los tiempos al profeta Daniel se le reveló, y yo veía que este cuerno, ya sabemos que un cuerno, según lo que hemos estudiado en la profecía, representa un poder, ¿verdad? Y hemos estudiado del cuerno, hablando del cuerno pequeño, que representa un poder religioso, que era el papado. Eso ya fue otro tema de estudio. Hemos hecho varios temas sobre ese. Y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hacía guerra contra los fieles y los vencía. Estaba profetizado. El versículo 25. Y este sistema iba a hablar palabra contra el Altísimo, este sistema. El sistema católico romano habló palabra contra el Altísimo. Los santos del Altísimo quebrantará, lo iba a perseguir, iba a cambiar los tiempos y la ley. La pregunta es, ¿quién cambió la ley de Dios? ¿Quién la cambió? Sistema católico romano, el papado, porque cambió la ley de Dios. La Biblia es clara cuando dice que el sábado es el día del Señor. Ahora todo el mundo dice que el domingo es el día del Señor. No hay sustento bíblico para decir que el domingo es el día del Señor. No existe. Por donde la busquemos no existe. Son argumentos fuera de la realidad bíblica. Entonces, aquí está descrito que iba a ser cambiada la ley de Dios, y lo cambiaron. En el año 321, con la ley de Constantino, lo cambiaron, eso lo hemos estudiado. Cómo cambiaron de sábado para domingo, en el año 364. Todo lo que está en la Biblia se ha ido cumpliendo, hermano. Estamos hablando sí de la persecución. Entonces, hay en la enciclopedia católica, esto está escrito, lo pueden buscar ahí en su internet, o donde lo busquen, esto está escrito. En la enciclopedia católica, el Papa Inocencio IV, miren bien que esto es verdad. El Papa Inocencio IV en el año 1252, busquen este artículo, se llama la bula papal se llama ad extirpanda en latín, y ahí está la fuente. Cuando los que hayan sido condenados como culpables de herejía, que se les acusaban a los fieles de Dios como herejes, les decían que eran herejes porque no aceptaban las doctrinas del catolicismo, entonces herejes. A Martín Lutero lo acusaron de hereje, a los valdenses lo acusaron de hereje, a Wycliffe lo acusaron, a todos eran herejes porque no se sometían al sistema de ellos. Entonces dice, cuando los que se hayan condenado como culpables de herejía hayan sido entregados al poder civil por el obispo, su representante, o la Inquisición, el primer magistrado de la ciudad los llevará inmediatamente y ejecutará las leyes, dice, promulgada contra ellos dentro del término máximo de 5 días, la ley de la pena de muerte. Y esta bula extirpanda, este documento de Inquisición,
siguió por el tiempo. Aquí lo mencionan, varios papas lo siguieron. Alejandro V del año 1254-1261 en la historia, lo siguió el Papa Clemente IV, lo siguió el Papa Nicolás IV, lo siguió Bonifacio VII y otros papas. Siguieron lo de la Inquisición, ¿verdad? Lo de la persecución. Y aquí la historia relata el cumplimiento de esa parte de la Biblia. Vinieron las cruzadas del siglo XII al siglo XIII, búsquenlo en la historia, que hicieron los católicos contra los supuestos herejes, que eran los fieles hijos de Dios. Cruzada contra los albigenses, un pueblo verdaderamente fiel a Dios, al sur de Francia. Cruzada contra los valdenses, al norte de Italia, en el siglo XIII. La muerte de los protestantes holandeses en 1568. La muerte de miles de hugonotes que eran franceses, ¿verdad? En 1572, en la famosa matanza de San Bartolomé, que en un día mataron, solo en un día, 10.000, solo porque no se sometían a las doctrinas católicas, porque hablaban contrario a ellos. Se calcula, dice este recuento histórico, un promedio de 40.000 homicidios religiosos por cada año de existencia papal o católica. 40.000 morían al año por no querer someterse a la Iglesia Católica y ya los mataba. La historia lo dice, hermano, y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice y la historia lo confirma. Aquí está la fuente histórica. Eso que tenga su listo es la fuente histórica que ustedes lo pueden buscar en cualquier parte. Ningún protestante que tenga, oiga bien, ningún protestante que tenga conocimiento competente de la historia pondrá en tela de juicio que la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, ha derramado más sangre inocente que ninguna otra institución que jamás haya existido en la humanidad. Más que Hitler, más que el tiempo de Hitler. Más, Hitler fueron muy pocos. Conflicto de los siglos, página 625. El tiempo de la supremacía romana, católica, había, en el tiempo de la supremacía romana, la Iglesia Católica, habían instrumentos de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera, como quemaron a Juan Hus, ¿recuerdan? A Juan Hus lo llevaron, lo quemaron. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo terribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. ¿Qué les parece, hermano? Mismo conflicto de los siglos, historia. Aquí habla de las persecuciones y habla de los valdenses específicamente, ese pueblo verdaderamente fiel a Dios, que un pueblo que soportó persecución, un pueblo que soportó, dejó sus ciudades, dejó su dinero, dejó sus propiedades, se fueron a vivir a las montañas, vivieron en las montañas y desde ahí ellos predicaban el Evangelio y vivieron ahí en las montañas. ¿Ve? De esta manera dice que los valdenses fueron testigos siglos antes del nacimiento de Lutero, mucho antes de Lutero. Esparcieron la semilla por muchas tierras, ¿verdad? Fueron arrojados la semilla de la Reforma, que brotó en los tiempos de Wycliffe en Inglaterra, ¿verdad? Se desarrolló, echó raíces en Lutero en Alemania y después en otros países. Así vino progresando, mi querido hermano. Daniel 8, del 11 al 12. Es interesante este pasaje. Está hablando de este sistema, de la iglesia de Tiatira, de la Jezabel moderna. Óigase bien. Dice en Daniel, Biblia, vamos a Biblia. Dice que este poder aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Claro. ¿Cómo se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos contra Cristo? Y ahí se puso en lugar de Cristo. Un hombre no puede perdonar pecado, hermano. ¿Quién dice que un hombre? La Biblia categóricamente dice que un hombre no puede perdonar pecado. Pero este sistema se da la atribución de que sí pueden perdonar pecados. ¿Quién les da esa facultad? Que me lo demuestren bíblicamente quién les da esa facultad. Vamos a leerlo, sí. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, este sistema, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos a ver cómo fue echado por tierra el lugar del santuario de Dios, por este sistema. Y a causa de la prevaricación, versículo 12, les fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad.
e hizo cuanto quiso y prosperó. Este sistema echó por tierra la verdad, pisoteó la verdad de Dios, lo que dice la Biblia, y puso otras enseñanzas. Por eso es la Jezabel moderna, otras enseñanzas que están fuera de la verdad. Qué interesante, hermano, desenmascarar esto. Comentario bíblico, tomo 7, página 833. Este poder pretende establecer su templo en la tierra. Oiga bien, desviando así la atención del pueblo del Dios verdadero en el santuario celestial donde Jesús ministra como sumo sacerdote. El libro de Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote. En muchos capítulos del libro de Hebreos dice que Jesús es el único sumo sacerdote que está hoy en el cielo. Aquí en la tierra no tiene que existir ningún sacerdote terrenal, ni ningún obispo terrenal, ni ningún papa terrenal. Porque Cristo Jesús es el sumo sacerdote, es el que intercede por de nosotros, es el que perdona pecado. Aquí no puede, porque eso sería una blasfemia. Blasfemia, perdonar pecado es blasfemia, dice la Biblia, lo hemos visto en muchos pasajes, ¿verdad? Y dice, el ministerio celestial procura echar por tierra la obra de este santuario. El ministerio celestial del sacrificio de Cristo no se toma en cuenta y en su lugar se pone el sacrificio de la misa. La misa en vez de lo que dice la verdad. ¿No estamos entendidos? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el papado de este sistema católico echó por tierra la verdad? Dice Daniel, ¿cómo es? ¿Cómo lo vemos eso? Y en su lugar, y echó por tierra el lugar de su santuario. Miremoslo en la práctica, miremoslo en la historia, miremos lo que estamos viendo hoy. Desde el siglo XII, después de Cristo, varios papas, oiga bien, primero, ¿cómo echaron por tierra la verdad? Desde el siglo XII, busquen historia, varios papas prohibieron el uso de la Biblia. Prohibieron el uso de la Biblia en el idioma de cada país. Varios papas lo prohibieron, porque los valdenses y luego los protestantes la utilizaron para oponerse a las enseñanzas de la iglesia. Al colocar la intercesión humana en las manos de sacerdotes, óigase bien, al colocar la intercesión humana en las manos de sacerdotes, de esa manera echaron por tierra la verdad. Porque ahora, ¿quién es el intercesor aquí en la tierra para el pueblo católico? Los sacerdotes. Esos son los intercesores. Establecieron el uso del confesionario. Establecieron el uso del confesionario. ¿Verdad? ¿Cómo va a ser posible que perdonen pecados si la Biblia no dice eso? Sacrificaron nuevamente a Jesús en cada misa, cada vez que se recibe la Eucaristía. Dice que literalmente ahí matan a Jesús. Y Jesús no muere ahí literalmente. Recordemos que la cena del Señor habla de emblemas, habla de símbolos, no habla de que Cristo va a morir en cada comunión. Y las buenas obras, la naturaleza meritoria de las buenas obras, la venta de las indulgencias, todo esto hemos hablado en el pasado, hermano. Sigo avanzando. Sin embargo, Dios tuvo hijos fieles en esa época, a los que perseguían. Esos fueron los hijos fieles en esa época, los que perseguían, ¿verdad? Y en el capítulo 2, el versículo 24 y 25 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Pero ¿qué va a pasar? Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué quiere decir esos pasajes? Que Dios no dirige su ira, su juicio, su indignación contra los creyentes de Tiatira en particular, sino contra la iglesia como institución religiosa. La iglesia como una institución sí, pero no como los creyentes que iban saliendo, que iban protestando, como Martín Lutero, como Wycliffe, como los valdenses, ¿ve? Que ellos se opusieron a esa enseñanza falsa y como ellos no se ajustaron a ellos, tuvieron que salirse de la iglesia, huir y para poder estudiar la verdad en su verdadero sentido. Aquí hablando de los valdenses, en Conflicto de los Siglos, miremos lo que dice, ¿verdad? Hablando de los valdenses.
Miremos lo que dice. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. La luz de la verdad, en el tiempo de los valdenses. En todas las edades hubo testigos de Dios. Dios siempre ha tenido testigos en todas las edades. Hombres que conservaron su fe en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? Dice la Biblia que el sábado. No los hombres, la Biblia lo dice. Se les marcaba como hereje. Los móviles que los inspiraban eran impugnados. Su carácter era difamado, que eran herejes. Su escrito prohibido, su escrito adulterado, su escrito mutilado. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. ¿Quiénes fueron estos fieles de Dios? Ya miramos los valdenses, como una comunidad, los albigenses, pero hubieron personas a lo que se le llamó pre-reformadores, antes de la reforma. Hombres como Pedro Baldo, que era de Francia, que de ahí vinieron los valdenses. Hombres como Juan Hus, un teólogo checo que murió en la hoguera. Como Wycliffe en Inglaterra, que llevó el mensaje a Inglaterra. Como Jerónimo de Praga y como Erasmo de Rotterdam. Todos ellos fueron pre-reformadores, fueron hombres que fueron estandartes, fueron hombres que levantaron su voz contra las enseñanzas falsas de ese tiempo que estaba predicando la Iglesia Católica. Esos hombres antes de que viniera Lutero, ¿verdad? Ya vamos a ir en la última etapa, vamos a ir ya viendo la última parte ya de esta iglesia que se refiere a la promesa del vencedor. En Apocalipsis 2, los versículos del 26 al 28, ahora la promesa al vencedor. Al vencedor eran aquellos fieles que permanecieron como los valdenses, aquellos fieles como los albigenses, aquellos que murieron en la hoguera, aquellos que murieron con la hacha, al hachazo, aquellos que fueron torturados y que murieron. A todos esos los que se mantuvieron firmes, para todos esos Dios le da una promesa. Y esa promesa también la alcanzamos nosotros en este tiempo. Porque recordemos que viene una persecución, igual que la que pasó, o peor, va a venir una persecución grande, dice la Escritura. Y vamos a pasar por esa misma situación que pasó esta iglesia, ¿verdad? En la segunda supremacía papal. Entonces esta promesa es válida para nosotros también. Dice el versículo 26, al que venciere y guardares mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones. Y versículo 27, las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Dice que al que venciere Dios le va a dar la autoridad. ¿Cómo es eso que Dios va a dar autoridad al que venciere? ¿Cómo será eso? Bueno, los vencedores en Tiatira dice, los que permanecen fieles reciben una doble promesa. Aquí estamos. ¿Cuál es la doble promesa que dice el pasaje? Primero, autoridad sobre las naciones y después la estrella de la mañana. ¿Qué significa esa autoridad sobre las naciones y después la estrella de la mañana? Bueno, antes me gustaría que no aparece un pasaje ahí, vamos a buscar en el Salmo, no lo ubiqué ahí, vamos al Salmo, capítulo 2, en la Biblia, Salmo capítulo 2, vamos a leer el 7 y el 8 y el 9, ahí hay una promesa que Dios le hizo a Cristo Jesús, su Hijo. Y dice el 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Viene el 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿A quién? El Padre se le iba a dar al Hijo, a Jesús, las naciones, pero dice algo más. Y como posesión tuya los confines de la tierra, y las quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero,
los desmenuzará. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús va a recibir del Padre también esa herencia, la autoridad sobre las naciones, y que dice la Biblia que la iba a quebrantar con vara de hierro. Pero Jesús comparte esa herencia con los fieles, con sus hijos. La comparte, dice que les va a dar la autoridad sobre las naciones también. Ahora la pregunta primero es, ¿cómo Jesús? Primero porque el Salmo decía que Jesús iba a regir con vara de hierro a las naciones. ¿Cómo es que Jesús va a regir con vara de hierro a esas naciones? En Apocalipsis 19, el versículo 15, hablando de la segunda venida de Jesús, ahí está hablando de eso. Miremos lo que dice. Ahí habla la segunda, describe la segunda venida de Jesús. Miremos lo que dice. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo usará la vara de hierro contra las naciones y la librará de la angustia a su iglesia, ¿verdad? En la tierra. Entonces, ¿cuál es la vara de hierro sobre las naciones? Es cuando venga Jesús. Cuando venga Jesús se cumple este pasaje, las va a regir con vara de hierro a las naciones. Quiere decir que la va a usar contra las naciones, pero va a libertar a su pueblo ahí y se va a llevar a su pueblo. Cuando los santos reciben la autoridad, es el reino y la autoridad. Bueno, Apocalipsis 20 dice, ahí está claro, 24, ya lo hemos leído, y al 6. Dice que vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, ¿verdad? ¿Quiénes eran esos? No voy a leerlo literal, los que habían seguido a Jesús. Entonces Jesús les va a dar autoridad porque van a recibir la facultad de juzgar. Van a ser jueces, van a ser sacerdotes, dice Apocalipsis 1:6, van a ser reyes, sacerdotes para Dios, van a ser jueces, y de esa manera Dios le va a dar, Cristo le va a dar autoridad a su pueblo, para que sean jueces, un juez es una autoridad, sacerdote es otra autoridad eclesiástica, y también dice reyes es otra autoridad. Entonces de esa manera Dios les va a dar autoridad a sus hijos. Cristo Jesús más bien va a compartir esa autoridad que le da Dios a él, y Cristo nos va a compartir con nosotros. Pero hay otra promesa, la segunda. La segunda promesa dice que los vencedores se les dará, dice, la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Miremos lo que dice la Biblia. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La promesa de la estrella de la mañana es la promesa de ¿quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. Cuando dice que nos va a dar la estrella de la mañana, quiere decir que Cristo va a estar con nosotros siempre. Cristo, el que es la estrella de la mañana, va a estar con nosotros siempre. Vamos a tener una relación muy estrecha y muy especial con Él, ¿verdad? Y nunca vamos a perder esa relación con Él, y siempre vamos a estar con Él permanente. Los 1000 años en el cielo, que dice Apocalipsis 20, y toda para la eternidad en la tierra nueva, como dice el Salmo 37. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana, démosle gracias a Dios por haber estudiado este tema. Después vamos a estudiar el otro mensaje de las otras iglesias que siguen, ¿verdad? El que sigue la iglesia de Sardis, falta la iglesia de Sardis, falta la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Así que tengamos un feliz sábado y que Dios nos ayude y nos guarde en esta mañana. Vamos a orar pues para terminar esta parte. Amante Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos ayudado a estudiar tu palabra. Bendícenos, ayúdanos y guíanos, Señor, para que podamos entender todas estas cosas que hemos leído, podamos sacarle provecho a nuestra vida espiritual y podamos creer en las promesas de Dios a través de estos mensajes de las iglesias, que esas promesas son para nosotros también. Ayúdanos a creer en su palabra, porque su palabra es eficaz, su palabra no falla. En Cristo Jesús, amén.